Hacia el año de 1943, la década de Infame había terminado gracias a un golpe militar donde un grupo de generales, donde los más conocidos fueron Rawson, Ramírez y Farrell, dieron un golpe de estado debido a que en el periodo anterior la democracia estaba puesta en jaque debido al fraude electoral constante que se había dado para las distintas presidencias. Estos militares lo que buscaban era restablecer el concepto democrático para así poder tomar el poder. El nuevo presidente de la República Argentina fue el general Rawson, pero pocos días después un grupo de oficiales le dio un golpe de estado y el general Ramírez fue colocado como nuevo presidente de la República Argentina. Ese fue llamado Grupo de Oficiales Unidos, que era el GOU, y la idea de ese grupo era el nacionalismo y el anticomunismo. Los referentes de ese grupo eran Ramírez, Farrell y Domingo Perón. Cuando Ramírez dejó el cargo del gobierno, Farrell asumió como el nuevo presidente de la República Argentina. Después de todo esto, conocemos a Juan Domingo Perón. Perón fue un militar de carrera, es decir, que hizo la formación en el ejército y logró convertirse en coronel. Primero actuó como profesor de la Escuela Superior de Guerra, trabajó como profesor de historia y también fue agregado en Chile, que es un puesto militar que se encarga de la defensa de algunas sedes argentinas en dicho país. En los años 39 y 40, Perón es enviado como agregado militar en Italia, fascista de Mussolini, en donde experimentó en carne propia la fuerza social que empiezan a tomar los trabajadores. En la presidencia de Ramírez, Perón pidió ser el designado en el Departamento Nacional del Trabajo que se encargaba de las relaciones laborales entre los trabajadores y sus patrones. A partir de Perón, en base a sus influencias, propuso al presidente Farrell para transformarse en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que de este modo lo logró, no solo logrando mayor protagonismo en la política, sino también mayor presupuesto, pero lo importante acá era que se encargaba no solo de las relaciones laborales, sino él se encargaba de la salud de los trabajadores. Con la presidencia de Farrell entre los años de 1944 y 1946, Perón primero era elegido como el ministro de guerra y en poco tiempo después fue elegido como el vicepresidente de la nación. Por lo tanto, Perón fue ganando poder gracias al movimiento obrero. De esta forma se ganó el apoyo de los trabajadores. El 17 de octubre es llamado el hito peronista, que gracias a la presión de los trabajadores y con el permiso de Farrell, entonces presidente de la nación, Perón llegó a la Casa Rosada y dio su primer discurso sin ser presidente todavía del Estado. Así, tras ese momento histórico de nuestra historia argentina, el gobierno de Farrell estableció y confirmó las próximas elecciones democráticas para el año siguiente, que se realizaron en febrero de 1946. Juan Domingo Perón organizó su partido político junto a su vicepresidente Urtencio Quijana, en donde recibió apoyo de los sindicatos. En febrero de 1946 se realizaron entonces las elecciones democráticas, elecciones que fueron limpias, confirmado por el partido perdedor, o sea, por la Unión Democrática. Esto quiere decir que se volvió a una elección sin fraude electoral. De esta forma, Juan Domingo Perón fue electo presidente de la República Argentina con el 52,8% de los votos. Así entonces, la historia de la Argentina comenzaba a dar paso a una nueva forma de organizar el Estado y la política argentina en general. La reflexión que hacemos teniendo en cuenta el contexto económico, social y político de la década de 1930
como explica la popularidad del ascenso del peronismo al gobierno en el año 1946, es la siguiente. El Estado, no solo de lo militar, sino también desde lo político, tenía que ser acompañados por la sociedad civil para defender a la nación, para así plantear una nación en armas, o sea, defender la soberanía nacional desde todo punto de vista. Pero, pero para ello creían que era necesario la intervención del Estado, es decir, que el Estado tuviera el rol protagónico para que se promoviera esto en la sociedad civil. Planteaban que la independencia no solo tenía que ser política, sino que también tenía que ser del tipo económico, por eso planteaban una soberanía económica, es decir, que la Argentina no dependiera de ningún otro país para poder lograr un desarrollo y una economía productiva.